estas culturas en términos generales, sobre todo las que tenemos aquí en el estado. Yo soy de aquí de Chihuahua, ya tengo un ratito trabajando en el Instituto de Antropología e Historia, y tengo dos líneas de trabajo, por decirlo de alguna manera. Ahí en el INA hacemos de todo, desde museografía y todas esas cosas, hasta hacer investigación y tener proyectos con una responsabilidad. Uno de ellos es el de archivos, el rescate de archivos históricos en el estado. Archivos, ¿qué es lo que no tenemos? Esta es una real ordenanza del Archivo Histórico de Chihuahua. Ahí viene Marco Curillo. Esta es el primer, lo vamos a ir haciendo por internacional, nacional, estatal, etc. Y me van a decir, y ustedes, ¿cómo si hay tantas leyes no se ha hecho nada? Pues mira, ahí van a ver. Desde un principio, bueno, como el patrimonio cultural, la ONU reconoce a los archivos como una parte indispensable de cualquier cultura y de cualquier comunidad, tan importante como la moneda, como el presupuesto. Sin fondos y sin archivos difícilmente se puede conseguir una nación. Y la importancia de los archivos para un Estado y para una sociedad nos lleva a considerarlos como patrimonio cultural fundamental en la conciencia y en la historia y la pertenencia a los grupos y merecen ser protegidos por las leyes de conservación. Esto lo establece la ONU y está suscrito por México este acuerdo. Y en términos, este es el informe de París que sale con esta información, y los archivos son componentes fundamentales del patrimonio del país. ¿Okay? Los archivos son esa parte, es nuestra memoria escrita. De ese diagnóstico en 1992 no se ha actualizado esa información, los archivos se siguen perdiendo, pero se han hecho algunos trabajos de rescate que al rato platicaremos de ellos. En esta presentación, la intención, como lo dice su programa de trabajo, es hablar sobre cuál es la función de los archivos y cómo se crean y cuáles son las perspectivas de trabajo dentro de los programas de trabajo y los objetivos del instituto. Entonces, los archivos son muy aburridos, sobre todo lo que tiene que ver con técnicas de organización. Voy a tratar de hacérselos rapidito, lo vamos a pasar rapidito porque además es mucha la información, y la intención es que ustedes primero entiendan cómo es que se van generando los archivos, qué función tienen, cómo se van organizando, a qué responden los archivos, y bueno, cuál es la importancia para nuestra actualidad los archivos, qué tienen los archivos. Es muy obvio que tienen mucha información, pero la historia de la humanidad ha tenido un constante interés por hacer un registro gráfico o de palabra o de historia sobre su transcurso por este mundo. Y se registran hay miles de formas de registrar nuestro paso por la Tierra. Y bueno, estos son de los primeros registros, de los más antiguos que se tienen en el estado, y pues como pueden te lo ubica en un lugar, inclusive juegan, esta cabrita está apoyada en quién sabe qué, pero si uno se fija bien, pues está apoyada en un reliz de piedra, una textura de la piedra, y nos da más o menos la idea de cómo ellos ven su entorno. Entonces, este plasmar información es lo que nosotros llamamos en escritura. Y la información, su historia, sus tradiciones, la van transmitiendo por la tradición oral. De generación en generación se van dando a conocer y se transmiten, que entiende cuál es su cosmogonía, cuáles son sus valores, cuáles son sus costumbres, y es de esta tradición oral. Ustedes dirán, no, pues que los tarahumara sí tienen un lenguaje y escriben, eso lo rescataron los jesuitas que vienen, no existe una escritura, y los jesuitas lo que hacen es hacer la escritura tarahumara. Y entonces hay diccionario, y ahorita ya tenemos hasta literatos, hasta escriben música y todo el rollo, ¿verdad? Pero originalmente estos son pueblos ágrafos que no tenían escritura, sino que toda su tradición y sus conocimientos los iban transmitiendo y los siguen transmitiendo de generación en generación. Los de cultivos, los de manejo de semillas, los de medicina tradicional, todo lo que se te ocurre ahorita decían de cómo sabemos que las pinturas llegaron hasta acá. Generalmente en todas las misiones, iglesias, parroquias, etcétera, existen inventarios que entregan los curas a
por ejemplo, en el archivo del presidio de Janos. Existe, el presidio era el cuartel militar, en donde tenían un capellán militar que le daba el servicio religioso a todos los soldados porque no se desbalagaran mucho. Y con él, bueno, se traían sus familias, ahí se bautizaban, ahí todo. Y entonces, ese capellán tenía un nombramiento. Y cuando lo cambiaban de lugar, él tenía que entregar ese inventario de qué era lo que tenía que entregarle al siguiente cura. En esos inventarios existe la relación de objetos, cuadros, misales, la ropa de los curas, etcétera, etcétera. Ahí es donde se hace la investigación histórica, ahí es donde se registra. También los españoles tenían una larga tradición en la época de la colonia del registro. El registro de todo, de población, de ganado, de indios, no siempre los contaban bien, de ganado, de los impuestos, etcétera, etcétera. Y esto se va a registrar. Y estos registros se van volviendo la parte de información del ejercicio del poder de los grupos en turno. Y conforme esto se va haciendo más complejo y cada vez existen los militares y los religiosos y la sociedad civil y etcétera, etcétera, estos empiezan a producir cada vez más información que es la que registra cuál es la riqueza con la que cuentan y cómo se la van a distribuir y quién se las va a dar. Entonces, toda esta distribución y administración de los recursos de una comunidad se van registrando y entonces se van haciendo cada vez las estructuras administrativas, militares o religiosas, cada vez se van haciendo mucho más complejas. Y esto tiene que ver también con la evolución de la escritura, ¿verdad? Hay una evolución en la escritura y entonces ahí se van registrando. Estos son algunos de los ejemplos. Esta es la escritura cuneiforme que nosotros se tiene registrada. Y esta es una piedra que se encontró en Veracruz 1200 años antes de Cristo. Está datada en ese pedazo, poquito tiempo, 900 a 1200 años. Y es la primera piedra en donde se ve que está escrito de manera gráfica, ¿verdad? No es una escritura como la conocemos, sino es con base en símbolos o acomodados que representan diferentes formas. Y bueno, estas es algunas gráficas de cómo es que va evolucionando la escritura en diferentes culturas, que no nos escapamos, nosotros somos parte de esta evolución humana. México es una de ellas. Y bueno, está Mesopotamia, está todas las, qué significa cada uno de ellos, y cómo los especialistas poco a poco van haciendo esta clasificación y este registro de cómo va evolucionando la escritura. Y bueno, pues estos son muchos años de estudio. Y se van haciendo los alfabetos y las numeraciones, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos a la griega, a la egipcia, a los chinos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas comunidades, cuanto más complejas administrativamente son, ¿y con qué materiales? Si se hacen con fierro específicamente, cuáles son los fijadores, si se hacen con cáscara de nuez o no se hacen con cáscara de nuez, si son muy ácidas, si no son ácidas, si son muy ácidas se van a comer el papel. Todo este tipo de cosas tiene que ver con esto de restauración. Lo mismo sucede con lo de la pintura de Caballete, etcétera. Ahorita te preguntaban que cuáles son los elementos. Esos son los elementos que hacen, no es lo mismo tener una pintura hecha a mano que una industrial, ¿verdad? No es lo mismo hacer una acuarela o un óleo si no se hace con linaza o se hace con aceite de, no sé, de olivo o lo que sea. Todo lo que integra, o sea, cómo está integrado y cómo está elaborado de principio, que es muy diferente del siglo XIX o del siglo XVII, XVIII, dependiendo, para que veamos que la evolución humana ha tenido muchas coincidencias en términos generales. Entonces ahí están. En nuestra cultura tenemos, como les decía, todos los soportes que nos podamos imaginar con las culturas prehispánicas, desde todo lo que es amates, códices y demás, que es el registro. Por ejemplo, ahí lo van a ver en la exposición de códices, es los tributos. Esto de aquí es la iconografía de cada uno de los pueblos que están ahí. Cada pueblo tenía su representación, si era un cerro con agua, si era no sé qué, no sé cuánto. Y esto era el tributo que ellos daban. Estos son graneros de maíz, estas son plumas con oro en polvo, estos son trajes específicos que les daban, estos son mantas que ya sean blancas o pintadas o tejidas de diferentes colores, y estos eran los registros de tributo hacia la comunidad, los
que es un documento, y ahora vamos a ver qué valores documentales tienen cada uno de estos documentos. Dependiendo, como les decía, el valor administrativo se refiere a todo lo que tiene que ver con políticas y procedimientos relacionados con las actividades propias de cada una de las dependencias, que tienen que ver con todo este tipo de documentos que tenemos en los archivos. Cuando uno se enfrenta, yo estudié en la Escuela de Antropología de la UAM, Iztapalapa, y era Antropología Social. Yo de archivos no sabía nada. Y no se nos dio nunca una materia sobre organización de archivos. Sí me acuerdo que cuando estábamos estudiando, ahí por los 70s, Alejandra Moreno Toscano se aventó el proyecto de empezar a rescatar el Archivo General de la Nación, que estaba metido en los sótanos del Palacio Nacional, y ella le plantea al presidente en turno que hay que rescatar esos archivos, y se crea el Archivo General de la Nación, y se lo llevan a Lecumberri. Ahí es donde empieza la historia de los archivos. Ahorita el Archivo General de la Nación es el que norma, ahorita lo vamos a ver, todos los archivos de la Federación. Cómo se deben de organizar, cómo se deben de clasificar. La ley de archivos de Chihuahua la hizo un archivista, un historiador que es archivista, y dice lo mismo exactamente que la ley federal, porque no hay otra forma de organizar los archivos del caso. En antropología, nosotros ya se los platicó César, y yo supongo que en las anteriores también, establece que los archivos históricos son monumentos históricos. Todos los documentos del siglo XIX para atrás también son considerados monumentos históricos. ¿Okay? Y por eso nosotros andamos restaurando archivos. Ese es nuestro fundamento de por qué andamos en ese asunto. Y bueno, son todos los expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y los archivos de la Federación, de los estados y los municipios y de las casas curiales, y todos los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México, los libros, folletos, ¿sí? Colecciones científicas que también se pueden